Hola, esto es Real Biopolítica. Hoy día vamos a hablar sobre esto. Jordania se convertirá en una democracia plena en una década. Sí, es un reino. Pronto va a ser una democracia plena. ¿Qué significa? Que va a ser un estado débil. Eso significa. ¿Y dónde está Jordania? Está acá, al costado de Israel. Ya hemos visto que el plan del sionismo es extenderse desde el Éufrates, que es este río que ves acá, hasta el Nilo, que es este río que ves acá. Todo porque hay un versículo en la Biblia donde Dios le promete a Abraham una tierra que va desde el Nilo hasta el Éufrates. Por eso la bandera de Israel tiene dos, ¿no? Vamos a poner acá bandera, bandera de Israel. Acá está, bandera de Israel. La bandera de Israel tiene dos franjas celestes. Acá lo tienes. Estas son las dos franjas celestes. ¿Por qué? Porque una franja es el Nilo y otra franja es el Éufrates. Y en medio del Nilo del Éufrates está la estrella que es Israel. La estrella, esa estrella de 6 puntas, ¿no? Que es muy parecido al cubo de Saturno. Algo así. Acá está, ¿no? En el medio está el hexágono, ¿no? Esto vamos a ver pronto cuando tengamos más tiempo, temas del hexágono, ¿no? Porque hay un descubrimiento aquí en Sudamérica sobre un hexágono de la época muy, muy, muy antigua, demasiado antigua, y es demasiado extraño. Pero bueno, algo tendrá que ver el hexágono. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Son los ríos, acá está, este es el Éufrates, ¿no? Que corre por Irak, acá. Esta línea que ves acá es el Éufrates, ¿verdad? Pasa por Siria, ¿no? Y el otro es el Nilo, el río Nilo que está acá, que también están mencionados como ríos que circundan por el paraíso. Ya hemos visto que antes la geografía, la geología era muy distinta, ya lo hemos visto aquí antes en Realidad Política. Inglaterra estaba unida al continente europeo. El Támesis se unía con el Rin y creaban otro río más pequeño que desembocaba en el mar. Ya hemos visto que antes era así. Bueno, el proyecto israelita, el proyecto sionista, es justamente llegar desde acá hasta acá. Desde el Éufrates, que estás viendo acá en el mapa, hasta Egipto. En otras palabras, ser una potencia regional. Eso se trata. Y Jordania justamente está en la encrucijada. Está justamente en medio del plan, en la parte oriental. Está en medio del plan. Si es una democracia, va a ser más débil y más fácil de manejar. Las democracias son muy fáciles de manipular, de manejar. Necesitan de al menos una oligarquía preparada para poderse sostener y no ser tan manipulables y no vivir en tanta pobreza. Es así. Cuando aumenta la pobreza, necesitan un dictador. El dictador se muere, todos se desbandan. Siempre ha sido así. Sucedió acá en Perú, cuando votaron al dictador. El dictador a veces se muere, a veces lo votan, ¿no? A veces lo votan, le hacen problemas o él renuncia por presiones, porque nadie quiere irse del poder, les encanta el poder, ¿no? En Sudáfrica se va, en otros países se muere el dictador, todos salen a la calle porque creen que son libres. Ya, listo. Pueden hacer lo que se les da la gana. Acá en Perú, Vizcarra se fue, y todos salieron a la calle recién a protestar. Contra Vizcarra nunca protestaban. Claro, porque sabían lo que podía pasar. Entonces nunca vino otro que era más democrático, que sí era democrático, y contra ese sí protestaban, porque sí era democrático, no les podía hacer nada. No piensa en eso. Pero igual, mataron gente, como siempre hay muertos en manifestaciones, desgraciadamente, y lo hicieron como si fuera un genocida. Después el siguiente que entró, tuvo también sus muertos y se quedaron callados. Así vive la gente. Así viven. Bueno, entonces, ¿qué buscan? Buscan crear acá una democracia. Una democracia es un estado satélite de Israel, en otras palabras. Eso sería. Líbano, ya hemos visto lo que pasó en Líbano. Hubo una explosión que no se puede pasar en YouTube porque se dice que incita a la violencia. Me censuraron ese video de la explosión que pasó en el Líbano, sin que no se vea. Bueno, no se ve. ¿Ya? Pero yo creo que ya es
de internacional conocimiento lo que pasó acá en el Líbano, la explosión. Entonces, y ya lo hemos visto antes también aquí en Review Política. Entonces, lo que buscan es esto. Una democracia es gobernable si está frente al costado de una potencia. Israel es una potencia, puede gobernar esta democracia. Esta democracia donde hay una monarquía que va a ponerse a un lado. En Egipto hay una dictadura militar, una casta militar que gobierna, y por eso puede hacer contraposición a Israel. Quitas esa casta militar con una revolución de colores y sería un estado satélite más, ¿no? Se vuelve un estado satélite. El Líbano ya están empezando las revueltas porque no hay granos de cereal, no hay comida. Porque el granero, el enorme granero que ya hemos visto anteriormente en otro video, ese enorme granero se derrumbó por una explosión. ¿Mm? ¿Y ahora dónde van a poner el grano? Bueno, eso es lo que ha pasado acá, ¿no? Bueno, Siria e Irak han sufrido el embate de Al Qaeda, de ISIS, en la base, ¿no?, de ISIS. Están debilitados, ¿no? Este es el problema. Y esto va a ser el favor a Israel, convirtiéndose en una democracia bastante gobernable, ¿no? ¿Cuál es la nota? La nota es esta. Jordán se convertirá en una democracia plena en una década. El reino hachemita de Jordania se convertirá en una democracia plenamente constitucional en la que los partidos parlamentarios eligen el gobierno en los próximos 10 años. Una comisión real de 92 personas encargada de reformar las leyes electorales y partidistas de Jordania ha estado preparando una hoja de ruta de una década para la democratización. ¿Cuándo es esa década? 2030, 2031, ¿no? Ya, de eso se trata, 2030. ¿Qué va a pasar en esa época? 2030, 2031. Bueno, justamente encuadra con la Agenda 2030. Bajo el sistema actual, el monarca nombra y puede destituir al gobierno. O sea, el monarca nombra el gabinete y puede destituir a su gabinete y no pasó nada acá. Es un monarca. La Cámara Baja de la legislatura se limita a aprobar, rechazar o enmendar la legislación, con poco poder para iniciar leyes, y el rey nombra a los miembros de la Cámara Alta. Es decir, el Congreso, que es la Cámara Baja, la Asamblea de los Comunes, la Cámara de los Comunes, lo que sería así, el Parlamento, lo que se llamaría así, el Congreso no inicia leyes, no tiene iniciativa de leyes. O sea, no proponen proyectos. Más bien, a ellos les propone el proyecto. Quizás lo hace el rey, quizás lo hacen los ministros del rey, pero ellos, el poder ejecutivo, que está con el monarca en la cabeza, es el que propone las leyes. Él decide qué leyes se proponen y la Cámara lo vota, lo discute y lo vota. Así funciona la democracia allá, la monarquía constitucional allá en Jordania. Los planes se discuten a puerta cerrada para crear un tipo de monarquía constitucional como Reino Unido, Suecia, ¿no? Bueno, la idea es que en la primera fase el 30% de los escaños se dediquen a partidos políticos nacionales de pleno derecho. Los representantes de los partidos subirán al 60% en la próxima ronda de elecciones parlamentarias, y para la tercera ronda el 100% de escaños parlamentarios del país provendrán de los partidos políticos, el 100%. ¿Por qué? Porque el mismo monarca escoge a los parlamentarios. Así, no son escogidos por los partidos políticos, o sea, por la gente que escoge el partido político, a su congresista en partido político, ¿no? Eso lo escoge el monarca. Ahora, el 30% va a ser elegido, no por el monarca, ¿no? No se habla en ese momento sobre el Senado o la Cámara del Rey. O sea, hay un Senado que está manejado por el rey, ¿no? Recuerda que Vizcarra quería crear acá un Senado, ¿no? Cuando tú lees ese proyecto es parecido a una monarquía, o sea, ni Bolívar, ni Bolívar, pero bueno, la gente aplaudía eso, ¿no? Que la gente pues es ignorante, no lee lo que le ponen enfrente, simplemente vota. Así que no se quejen que el Congreso acá en Perú sea igual, la gente lo hace también, la gente actúa así, igual, simplemente no lee y simplemente vota,
igual es el Congreso, no lee y simplemente vota. Es un reflejo del pueblo que se regalan las vestiduras. No se habla en este momento sobre el Senado, la Cámara del Rey, que se supone que tiene la mitad de escaños que la Cámara Baja. Actualmente la Cámara Baja de Jordania tiene 130 escaños, o sea, para el Congreso, propiamente dicho, es la Cámara Baja. No es como la Cámara, es como la Cámara de los Comunes en Inglaterra, y aparte está la Cámara de los Lores, que es la Cámara Alta, así. ¿Ya? Tiene 130 escaños y se espera que el número aumente a 150 si el rey Abdullah acepta la recomendación de la Comisión Real. El cambio gradual es antiguo. En el 2011, cuando el mundo árabe, incluido Jordania, estaba experimentando las reformas, el propio rey argumentó que cualquier cambio político debería hacerse de forma gradual, de acuerdo a los intereses, de acuerdo a la seguridad de la nación, ¿no? Y también enfatizó las diferencias de transformaciones democráticas requeridas y las alcanzables por un lado, y los riesgos y el caos y la sedición por el otro. Porque al final una democracia es así, hay riesgo, hay caos y después hay sedición. Y la gente que no está bien preparada, si es la mayoría, va a votar por sediciosos. ¿Es así? Es así. Irónicamente, la comisión actual se estableció en parte como resultado de acusaciones de sedición contra figuras de alto rango, que incluían al medio hermano del rey, el ex príncipe heredero Hamzat, junto con un exconfidente del rey, Bassem Abadalat, ahora asesor en Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Los miembros de la Comisión Real parecen haber adoptado un enfoque gradual. Ahmad Sunat, el secretario general del Partido Constitucional Nacional, dijo que, de acuerdo con el rey, el proceso político para llegar a una democracia parlamentaria debe hacerse a cabo en estas fases. Para pasar un parlamento que pueda establecer un gobierno y supervisar su trabajo. O sea, que el Congreso escoja a los ministros y al jefe de Estado, o al jefe de Estado, ¿sí? O jefe de gobierno, o a los ministros y al jefe de gobierno, y el rey queda como el jefe de Estado. Que el rey representa al Estado y aparte se pone a alguien para que gobierne, que es el primer ministro. Y solamente que en Jordania actualmente el Congreso no escoge a los ministros, no escoge al gobierno, no escoge tampoco al primer ministro. Y tampoco tiene iniciativa de leyes. Más bien, el rey es el que propone las leyes que ellos tienen que votar. Prácticamente una mesa de partes. ¿Qué es lo que acá hace en Perú? Solamente que acá todavía no hay alguien que diga quiero ser rey y quiero entronizarme acá, ¿no? Pero todo está listo para que en Perú haya eso, ¿no? Pero bajo la forma de un dictador, de un, no sé, de un protector, una cosa así, ¿no? ¿Por qué? Porque es tanta la mediocridad aquí en Perú que hay mucha vergüenza de decir yo quiero hacer esto. Si ya tenemos a Pedro Castillo que ya se nota su precariedad política. Se nota a leguas todo eso. Imagínate que diga quiero ser el emperador de Perú, ¿no? No, pues, o sea, como que no cuadra, ¿no? O sea, no hay quien, ¿no? La gente que tendría aptitudes es demócrata, no lo haría. Y la gente que no tiene aptitudes tiene vergüenza, ya sabe que es demasiado, ya. Ya eso nadie se la va a creer. Nadie se la va a creer. Eso es lo que pasa, no hay quien. ¿Ves? En cambio allí hay un rey, y el rey dice, soy el rey, ¿y quién le va a discutir? ¿No? A un hachemita, de la dinastía que desciende de Mahoma. ¿Quién le va a discutir? ¿Mm? Estamos trabajando duro para crear un parlamento que sea amigable con las mujeres, los partidos y la juventud. Bueno, ahí está. Y aquí, pues, explican esto. Vamos a ver acá, para terminar, ¿no? Vamos a ver, la Constitución de Jordania llama al sistema político del país una monarquía parlamentaria, pero a excepción del año 1957, el país ha sido dirigido por un solo monarca que elige los gobiernos y puede destituir al gobierno y puede disolver el parlamento. Es así, elige al gobierno, ¿no? Destituye al gobierno, o sea, puede censurar a su propio gabinete y también puede disolver el parlamento.
Por eso están diciendo que el Parlamento sea elegido por los partidos. Que los representantes sean escogidos por los partidos, entonces ahora los partidos van a escoger al gobierno. ¿Por qué? Porque el rey pone todo, el rey lo pone todo. La demografía del país está dividida entre jordanos en la ribera oriental y los jordanos de origen palestino. Acá lo tienes. Acá están. Los jordanos en la ribera oriental, están acá. Es todo esto, acá lo ves, todo esto de acá. Acá están las montañitas, que son los límites de Jordania, acá hay montañitas. Acá está, aquí está. ¿Ves? Esto de acá, estas son las montañas de Jordania, mira. Acá lo tienes, acá está, ¿ves? Antes estos eran, aquí esta zona de Jordania, todo esto era próspero, eran ríos. Antes había acá infinidad de ríos que bañaban esta zona. Ahora ya no lo hay. ¿No? Ya no hay eso. ¿No? Ya no hay estos ríos. Ya, estas son las montañas de Jordania y aquí está la zona palestina. La zona palestina, acá lo dice, que son de origen palestino. La ribera occidental, la ribera oriental y los jordanos de origen palestino. ¿Pasa? Por aquí deben estar los jordanos de origen palestino. Cuando se dividió, cuando entró Israel, ¿no? Y partió en dos esta zona, ¿no? Porque esta franja de Gaza no es Israel, no es el Estado de Israel. Ellos no tienen jurisdicción sobre eso. ¿Por qué? Porque los israelitas vinieron acá, o sea, los judíos vienen acá y comenzaron a colonizar la zona. Dijeron que solamente iban por un pedacito, porque de verdad el reino de Judá es así chiquito. Es de este tamaño es el reino de Judá, así como lo ves, chiquito es. Estas montañas son el reino de Judá. Esto no era Judá. Esto tampoco es Judá. ¿No? El reino de Israel está acá arriba. Acá está Silo. Este es el reino de Israel. ¿Esto? ¿Acá? Y estas montañas son el reino de Israel. Estas montañas son el reino de Judá. ¿No? ¿De dónde me sacan que todo esto es su herencia según ellos, según la Biblia? ¿De dónde me sacan? Al final aparece aquí la franja de Gaza. ¿No? La franja de Gaza no tiene nada que ver con Israel. Pero, ¿por qué? Porque ellos vinieron a colonizar y cuando colonizaron quedó esta zona que no pudieron colonizar. Quedó esta zona. Los palestinos se quedaron acá, en esta zona. Y aquí está la Cisjordania, por acá está. Esto es la Cisjordania, por acá está. Esta zona de acá. Pero no es Israel, es otra zona. O sea, ellos fueron a colonizar y terminaron tomando un territorio que no era suyo y, y por lo tanto apareció acá una parte y acá apareció otra parte. Ahí está, vamos a ver Israel, ¿no? Por eso apareció aquí. Ya, acá está. Aquí está Israel. ¿Ves? El West Bank. Este es el West Bank. Esa parte de acá. Y este es Gaza. Estos que están en verde no es parte de Israel. Ellos colonizaron todo y al final terminaron colonizando toda esta parte y los partieron en dos a los palestinos que vivían ahí. Ahí está. Los partieron en dos, colonizando todo. Pero en verdad todo esto era palestino. Todo esto era de palestinos. Por eso acá aparece esta franjita y acá aparece el West Bank. ¿Ves? Así es. Bueno, acá está. Acá dice los jordanos de origen palestino. Pero la distribución de escaños en el Parlamento está muy inclinada a favor de los banqueros del oeste. Los banqueros del oeste son estos acá, el West Bank. Lo que ves acá. Está muy inclinada a favor de ellos. Los que viven por acá. De ellos, de los palestinos acá. Está muy inclinada. Se reserva una pequeña cuota para mujeres y comunidades étnicas, incluidos cristianos y circasianos. Circasianos son los que vienen del Cáucaso. Hubo un problema soviético, los soviéticos entraron ahí y fueron a poblar acá. En esta zona de Amán, creo que fueron a poblar. Los beduinos también reciben prominencia en la distribución de escaños parlamentarios. También los beduinos tienen una distribución de escaños.
bueno, unos cuantos beduinos tienen tanto, ¿no? Tienen tanto peso como 100.000 de una ciudad allá. Bueno, es así, es el régimen que hay allá. Bueno, como verás, eso es lo que está pasando acá aquí en Israel, ¿no? En Israel y Jordania, ¿no? Es simplemente un tema político y justamente la creación de una democracia en Jordania va a crear un estado débil, inestable, bastante débil, y va a ayudar al plan de Israel de convertirse en una potencia regional que va desde el Tigris, perdón, desde el Éufrates hasta el Nilo. Así que el plan está empezando, está empezando. Bueno, eso fue todo, nos vemos en otra ocasión. Esto fue Real Biopolítica. Entra a nuestro canal de Telegram eh, y agrégate al canal. Saludos. Ah, también este canal de YouTube. Nos vemos.